Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Mientras ustedes están buscando ese capítulo, voy a tomar unos minutos para a partir de este momento, para compartir el mensaje del Señor. Capítulo 8, desde el 26 en adelante. Voy a pedirle a Alfo, que está ahí cerquita, Marcel, que puede captar plenamente la lectura, ¿cierto? Ahí donde está, Alfo puede leer y se capta completamente la lectura, así es. Hechos capítulo 8, versículo del 26 en adelante, hasta el 40. Lee en tu mejor tono este texto. Dice: Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entienden lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. A su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. El Señor añada bendición a su palabra leída. Les decía que Dios tiene estrategias, o formas, o maneras, o estilos para alcanzar almas para el reino de Dios. Y no sé usted en qué está pensando en sus tiempos que dedica de 24 horas. Si hay algo que le podría impedir a usted realmente ser un portador del mensaje de salvación. Cuando decía que me quedaba con la última expresión acerca de la obediencia, es decir, la obediencia de nosotros ante la autoridad del Señor cuando nos da una comisión. En este caso, la gran comisión que toda la iglesia tiene. Hoy estamos una cantidad de personas. Hoy faltan una cantidad de personas aquí que son miembros y visitas de la iglesia. El reino de los cielos se está expandiendo por todas partes. Y ciertamente el texto nos lleva a una etapa difícil de la iglesia. Sabemos que después de la muerte de Jesús, luego vino la resurrección, y en medio de la resurrección acontecieron alguna cantidad de cosas, y fue que la iglesia fue esparcida. Las personas fueron perseguidas. Las personas fueron atacadas fuertemente por el gobierno, perseguidos al punto de que se regaron. Dice que Felipe, después de la muerte de Esteban, porque usted lee en el 6 y el 7, narran acerca de
la muerte, la predicación, la defensa de Esteban y cómo muere este mártir a causa del evangelio del Señor. Algunos cuando han leído se dan cuenta y dicen, verdaderamente este hombre estaba bien agarrado con el Señor, verdaderamente este hombre tenía el Espíritu Santo, porque resulta que este hombre, cuando lo estaban apedreando, cuando lo estaban matando a piedra por causa de la defensa del evangelio, él seguía predicando y diciendo todo lo que habían hecho en contra de Jesús, todo lo que habían hecho, y empezó a narrar la historia. Y ustedes leen en esos 2 capítulos lo que acontece, y que al final matan a Esteban. Era un tiempo difícil para la iglesia. Matan a Esteban y él, casi algo parecido, cerrando los ojos. Alguien decía que cuando veían a Esteban muriéndose, tenía el rostro como el rostro de un ángel. Interesante. ¿Saben por qué? Porque este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Nadie podría sentirse tan feliz que lo estén levantando a piedra o apedrearlo y matarlo al final. Y él dice algo parecido a lo que decía Jesús: no les tomes en cuenta este pecado a estos hombres, ¿verdad? Y él, ya muriéndose, dice esas expresiones. Claro, por supuesto que con todo esto el evangelio cobró más fuerza, porque estos hombres recibieron una porción diferente en los 40 días que estuvieron con Jesús. Hubo una capacitación casi personalizada. Creo imaginarme que aparte de hacerlo en bloque, el Señor tomó a Pedro, el Señor tomó a cada uno de los discípulos, y seguramente cara a cara, conociendo su carácter, su temperamento, conociendo su manera de ser, quién era flojo, quién era dinámico, quién era altanero, quién era. Y esos 40 días fueron suficientes para que estos hombres tomaran fuerza. Y aparece un héroe del momento llamado Felipe, que dice que de pronto Felipe se encontró predicando en Samaria, una de las naciones, cuando dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí estaba predicando él, y recibe esta invitación. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, viendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hermanos, nosotros muchas veces no entendemos el plan de Dios. Felipe estaba predicando la palabra en Samaria, y dice la palabra así textualmente, que había gente que se convertía. Muchos se convertían con la predicación de Felipe. La gente se convertía a Cristo. Pero ¿cómo así que va a ser un llamado estando en un lugar de éxito donde se está predicando la palabra, y te va a llamar a ti desde allí para irte a un lugar desierto, el cual es desierto? ¿Qué encontramos nosotros en los desiertos? Y usted se empieza a analizar cuando empieza a buscar el desierto del Sahara y todos los desiertos que ustedes conocen, los más grandes, y empieza a analizar y buscar un desierto. ¿Qué es lo que encuentra en un desierto? ¿Quién se va a querer ir para allá? Solo aquellos que quieren cumplir, ¿cómo es que? Gino Record, algo así. O Record Gino, algo así. Quieren estar en la escala de la fama de haber estado en tal lugar. Solo alguien que es capaz de obedecer a la palabra de Dios es capaz de entender la dimensión de eso, y sencillamente dice que este hombre, tan pronto el ángel le anuncia y le lleva hasta esto, él definitivamente suelta todo y se va. ¿A qué? ¿A quién te va a encontrar? Lo que están pensando aquí, que el ministerio de ellos va a crecer cuando vayan a predicar a multitudes, 5,000 personas, 30,000 personas, en un superestadio o en un lugar bien acondicionado, con aire acondicionado, y hay miles de personas. Piensa que su ministerio va a crecer así y es lo mejor, y ahí está la cúspide. Quiero decirte que devuélvete con tus pensamientos, porque Dios te puede utilizar a ti o una persona. A esa persona, cuando tú la conquistas, Dios puede utilizar a esa persona para que se riegue el evangelio y se encadene el evangelio. Entonces aquí va a haber un encuentro personal. Ahí hablan de un etíope. Estas personas tenían una situación bastante triste, ¿no? O sea, como hombre pensamos que es bastante triste.
Andrés, Dylan, ¿viste? Estos hombres eran hombres que estaban al servicio de los reyes. En este caso se habla de Candace, reina de los etíopes, y que estaba sobre sus tesoros. Se dice que estos hombres eran muy bien pagados. Este man tenía plata en pila, venía montado en su carro. Digamos que era como la faraona en aquel momento. Era un hombre muy importante, pero para ellos hacer parte de esta corte tenían que ser castrados. En términos pueblerinos o coloquiales, capados en su parte sexual. Tremendo. Triste, ¿verdad? Wow. Porque ellos cuidaban también a las mujeres de los reyes en aquel momento. Este man no se va a meter con nada, ¿no? Pierde el apetito. No, estoy confiado con él, no pasa nada. Eso es tremendo. Pero este hombre, sencillamente, Dios también lo necesitaría para algo. Este hombre que venía de Jerusalén, esto me hace pensar a mí que este hombre no era ningún desconocedor de la palabra. Hoy puede haber mucha gente aquí que se cree que es cristiano y no es. Hoy puede haber mucha gente aquí que cree que se convirtió y no se ha convertido. Hoy puede haber mucha gente aquí que lee la palabra, viene al templo, va a un grupo de oración, pero no es cristiano, no es convertido. Este hombre venía de Jerusalén, venía de estudiar la palabra allá en Jerusalén. Y créame, él no venía con la Biblia que tenemos nosotros ahora, con la cantidad de libros que tiene ahora. Él seguramente venía con el pergamino, Hugo. Así puede ser, ¿verdad? Venía con el pergamino, y como tenía plata, eso no lo tenía todo el mundo. Él podía hasta comprar. Voy a comprarme el pergamino de Isaías. Lo que hice. Felipe no recibió la información de que ella te vas a encontrar tremendo carro y te van a llamar y te van a decir esto y esto. Nada, Felipe sencillamente fue. Él obedeció. La clave para cumplir el ministerio con Dios es obedecer al llamado y accionar en el llamado. Cualquiera que sea tu ministerio, no te hagas loco. Porque cuando Dios te llama, Él te equipa, Él prepara las condiciones, Él prepara a las personas y Él te prepara a ti. Y no te preocupes cuando vayas a hablarle, decía Jesús, cuando ya entramos al Nuevo Testamento, porque yo daré las palabras que tienes que hablar. Lo mismo en el Antiguo Testamento, a Moisés, el sordomudo, que no puedo hablar, y lo tengo, no, mejor no. Tú eres el que vas. Y qué tremendo, ¿verdad? Cuando este hombre toma esa decisión y se va y se encuentra en el camino con este hombre, ¿verdad? Y él sencillamente, como él venía leyendo la palabra, venía de adorar, y la expresión del escritor sagrado es la invitación a acercarse a ese carro, ¿verdad? Él dijo, en el versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acércate y júntate a ese carro. Una orden del Espíritu Santo. Y cuando él se acerca a ese carro, ¿verdad? Fue invitado por una pregunta que él hizo. ¿Entiendes lo que lees? Y fue invitado a subir al carro. Y el texto que leía de las Escrituras era Isaías. Hermanos, todos debemos estar claros que en todos los profetas encontramos algo referente, y la Biblia se conecta con todo lo que tiene que ver con Jesús. Todos los profetas atinaban a Jesús, pero este en particular vaticinó, habló con detalles cómo habría de padecer y cómo debía de trabajar, los detalles que Jesús iba a tener aquí en la tierra 2000 años atrás. Por eso cuando ustedes digan si creen en Dios, yo creo en Dios por lo que la evidencia que tenemos de Él. Y eso es por fe, eso no es por intelecto ni nada, es por fe. Tremendo. Y dice la palabra que este hombre sencillamente sube al carro y dice, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquiga, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Ahí es donde comienza lo interesante. Quiero terminar aquí. Atento. Tú puedes tener la oportunidad más grande del mundo y si no te puede llamar, de verdad que te puede llamar, pero tú puedes fallar en esta parte. Tú tienes un ministerio donde Dios te llamó. Y créeme que en los 40 años que yo tengo en el Evangelio, no hay nada, absolutamente nada que yo vea que me pueda a mí desviar del propósito de predicar la palabra, del propósito de evangelizar, del propósito de aprovechar las oportunidades. Porque el problema es que nosotros no las aprovechamos. No tengo tiempo. Ese mal no se lo merece. A esa, yo no le voy a predicar el evangelio. Y lo tenemos cerquita. Y aún a veces nos quedamos así, oye, fulano de tal, yo lo tuve 20 años, 15 años conmigo en la empresa y yo nunca le hablé el evangelio. Y resulta que vino alguien, ¡pim!, bien poderoso, así con ganas de hablar del evangelio, y ¡pim!, se convirtió en seguidor. Y lo tuviste ahí de papayita. Y seguramente el Señor varias veces te dijo: hey, acércate, dale un tratado, háblale. Pero tú no lo hiciste. Porque tú mismo, no sé, la fe tuya no, esa convicción que tú tienes, a ti no te importa que el jefe te vea, a ti no te importa que la chica que estás conquistando, que es inconversa, no te importa si ya, no, tienes que ser contundente con eso, porque eso te llama Dios, ¿verdad? Entonces aquí puede fallar y es porque tú no tienes el conocimiento de la palabra. Por eso la Biblia dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabes que cuando nos dan esta oportunidad no nos acordamos de ningún versículo. Y te voy a decir por qué. Porque no tenemos una relación especial con el Espíritu Santo. Y si no la tenemos, si no conversamos, si no hablamos, si no escudriñamos la palabra, no la analizamos, no vamos a aprovechar esa oportunidad. Mira lo que pasó con Felipe. Cuando él pregunta eso, una pregunta así de exégesis, de profundidad, no entendía, ¿verdad? Y esta pregunta dice: entonces Felipe, abriendo su boquita, empezó a hablarle de el mensaje de Jesús. La tenía clara, nació, le explicaría, vivió entre nosotros, anduvo haciendo el bien, haciendo milagros y de todo. Lo tomaron, lo crucificaron, resucitó. Y luego de haber resucitado estuvo, ¿no te acuerdas? Tú nunca escuchaste no escuchaste por allá, por Jerusalén, que un hombre predicaba la palabra y lo mataron y lo sepultaron y después resucitó. Porque en ese momento, vuelvo y le repito, en ese momento ellos predicaban acerca de ¿qué? Ellos predicaban acerca del Antiguo Testamento. Pero comenzando desde esta escritura, le habló el mensaje de Jesús. Y lo más lindo, hermano, cuando tú hablas del mensaje de Jesús, cuando tú le predicas a la gente de Jesús, se la predicas con toda la sazón, con todas las ganas y sobre todo con una super convicción que se te ven los ojos, la alegría, el gozo de que Cristo está en tu corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca, y se ve, si lo siente, el Espíritu Santo encima cosas así de... Yo no sé cómo lo hace, pero la gente termina a veces llorando o con los ojos pepú o con los ojos así mirando. Yo nunca había escuchado, nadie me había hablado así nunca del Evangelio de Jesús. ¿Te habrá pasado alguna vez? Si te ha pasado, deleítate y síguelo haciendo, porque eres un instrumento. Dice que este man de papayita, a los que piensan bautizarse y los que creen que andan así por ahí, que vienen a la iglesia y no se bautizan, creen que esto es cierto. Esto no es bautizándolos en el nombre del Padre. Esto no está escrito ahí porque es una autoridad de Dios. Y entonces dice este man que cuando se convirtió, el mismo eunuco ve que allá hay agua.
hay un riachuelo. Y estos días me mandaban por allá las aguas de Virico. Tremendos ríos que me mostraban unos peladitos bañándose ahí. Mandaron videos, no es sincero. Me mandaron videos. Qué agua tan claritita. Yo bautizaba a la mojana en agua bien sucia. Agua de poza, donde todo está ahí emposado. ¿Ustedes me han visto? Pero quiero imaginarme esos ríos por allá. Así provocativos. Y el hombre mira eso y va con ellos y dice, mira, porque una pregunta que hago, ¿qué pasa realmente después que le enseña la palabra? Y dice que la habló. Dice en el versículo, dice 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La palabra clave. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, claro, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la clave. Esa es la clave. Yo no entendía por qué razón, siendo yo un jovencito, como dice la gente, cuando uno está así joven y bello, jovencito, estaba comenzando en el Evangelio. Tenemos 27 años de estar aquí. Mi pastor murió y él no pudo estar en mi ordenación. Me instaló, pero no me ordenó, porque no pudo estar en su salud. Pero antes de morir, en su casa me llamó a mí y a mi esposa. Ya yo estaba acá en Los Caracoles. Y la iglesia iba a quedar sin pastor. Y no había uno ahí que él viera que pudiera seguir siendo el pastor. En su preocupación nos sentó en su oficina. Él tenía su oficina en la casa. Y sienta a Sandra aquí y yo al frente. Yo les tengo a ustedes una propuesta. Yo quiero que ustedes sean los pastores de la Iglesia Bautista Pereira. Y ya Sandra estaba haciendo así. Yo estaba pensando, pero ya estaba haciendo así que Sandra más rápida que yo. Ella entendía el llamado que nosotros teníamos. Y nosotros le dimos paz. Yo le di enseguida, pastor, le agradezco mucho su propuesta, pero nosotros nos vamos a quedar en Manantial. Porque sentimos, y ella dijo enseguida, sentimos que Dios nos ha llamado a trabajar ahí. Y les cuento, pensando en el éxito en ese momento de tantas personas que tenía Felipe, que se habían convertido, pensando en conquistar a una allá, en el camino desierto. La iglesia Peniel había terminado en aquel momento cuando nos vinimos. Habíamos hecho una construcción de 40 millones de pesos, que en ese tiempo eran un montón de plata. Estamos hablando de 27 años atrás. Dejamos la comodidad donde Alberto Anillo predicaba, donde Alberto Anillo dirigía, era coordinador de escuela dominical, donde cantaba en el coro, donde se ponía saco y chaqueta y todo, porque siempre estaba pupi, porque era una iglesia amplia, grande, que había mucha gente. Y me cantaba solos, hacía dramas con los... Y yo estaba en el éxito. Y mire, el Señor me saca de allá. Mira eso. Yo entendí eso. Y eso pasa cuando somos obedientes. Yo estaba estudiando esto y entendí por qué razón sacan a este hombre de acá. Porque ese hombre iba a producir un impacto no solamente para él, su obediencia, sino para este eunuco que se iba a convertir. Dios tiene propósito. Y tú no requieres de predicar a una gran multitud para ser un hombre de éxito. Tú lo que tienes es que predicar el Evangelio de Jesús. Sin ningún interés. No hay ningún interés de money, de cash. No hay ningún interés de plata. El interés de la humanidad cuando recibe a Cristo es que se conviertan muchas almas a Cristo. Dice el texto al final: y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le volvió a ver. Hasta ahí llegó
el propósito de Felipe en la conversión de este hombre. Yo no sé si tú has entendido, pero tú no puedes decir que eres cristiano porque conoces el libro de la ley, porque te sabes la Biblia de memoria, porque vas a una reunión, porque vas a un grupo de oración, o porque asistes a tal iglesia o donas mucha plata. Qué triste realidad. Tú tienes que abrir tu corazón a Cristo. Tienes que creer que Él es el Hijo de Dios. Esa es la clave. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, saben que yo nunca había pensado eso. Lo que les decía de cómo el Señor me sacó de Peniel. Yo nunca había dicho eso en una prédica. Pero sabe, cuando estaba estudiando el tema, me acordé de eso. Uno no entiende sino ya después. Y hoy entiendo por qué razón Dios me sacó de Peniel. Porque Él quería una iglesia acá y que se esparciera por la ciudad como está esparcida hoy. Si no, allá estuviera, porque eran mis intereses y no el plan de Dios. Y quiero decirte que tus intereses deben estar siempre por debajo del plan de Dios. Ponte de pie, hermano. Acuérdate que estamos unidos para la extensión del reino de Dios. Y no esperes que otro invite. No esperes que otro hable de Cristo. No esperes que otro predique la palabra. Tú y yo somos llamados a predicar la palabra. Y si aprendimos cosas interesantes después de la salida del pez de Jonás, cuando estábamos estudiando eso en la clase, aprende lo que pasó después. Pero también te quiero recordar que así como toda esa gente se arrepintió y el Señor la perdonó, y en la Biblia aparece que más adelante se volvieron al pecado y Nínive fue destruida. La palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios tiene una veracidad interesante. Dios nos bendiga esta mañana. Dios bendiga a sus familias. Y recuerda, tú no puedes dejar de predicar el mensaje de